algo está muy mal en este sistema. Ya te diste cuenta. Y la única alternativa es demolerlo. Por eso hacemos antisistemismo explícito. Buenas noches, aquí estamos nuevamente haciendo antisistemismo explícito de jueves, día de Júpiter, y como siempre a mí me gustan los días de Júpiter dedicárselo a los amigos, a la gente que tiene algo importante para decir. Por eso hacemos estas entrevistas antisistemistas que tanto me gustan. Y hoy quiero presentarles a un hermano, verdaderamente. Es un hermano la persona que aquí tenemos desde Santiago de Chile, mi queridísimo Ramón Freire. ¿Cómo te va, Ramón? Hola, Quique Romero. Muy bien. Gusto de estar contigo en este jueves de Zeus Pater, de Júpiter. Hacía tiempo que tenía ganas de hacerte esta entrevista, de tener esta charla contigo, pero vamos a empezar. A ver, Oh, para que se den una idea, Ramón para mí es un hermano, pero ¿por qué es un hermano si él es Freire, yo soy Romero? Es un hermano en el conocimiento. Caminamos juntos por esta vida compartiendo un conocimiento, una sabiduría que nos marca casualmente el rumbo hacia donde tenemos que apuntar. Por eso, apenas nos vimos, nos reconocimos con Ramón, no hubo otra opción. Y ya que estás ahí en tu casa y se ve tu espada ahí detrás. La espada es el símbolo de la voluntad. La voluntad es lo que marca la masculinidad, es lo que nos diferencia de las mujeres. sí. La voluntad, acá, aparte no hay mayor símbolo fálico que una espada, pero no hay que tomarlo desde el punto de vista del símbolo fálico, sino desde la voluntad para crear el mundo. La mujer es la matriz que le da la forma al mundo, la matriz, pero quien construye es el hombre con su voluntad. ¿Y cómo ves, Ramón, hoy a nivel global, ya lo hablamos, el hombre y su voluntad? Mira, eso me remite a un libro de Enrique Rojas, La conquista de la voluntad, que al perder la virilidad, al perder la masculinidad, al irse la testosterona físicamente, biológicamente, se nota hasta en el apretón de mano de los niños, por ejemplo, ya no tienen fuerza, está extinguiéndose. La voluntad se está extinguiendo. El hombre se está transformando, como decía Ortega y Gasset, en un hombre masa. Los grandes cambios de la humanidad lo han hecho no los hombres, sino el hombre. ¿Ah? En los ejércitos no importan los hombres, sino que el hombre. Sí. Como decía por ahí Alejandro Magno, decía, yo no le tengo miedo a un ejército de leones dirigidos por una oveja. Tengo miedo a un ejército de ovejas dirigido por un león. La voluntad de una persona se transmite a otra. Es como lo que hacía Napoleón, el vivac. Llegaba donde hay gente que era humilde, nomás están con sus asadones, miran, y él llegaba y le hablaba, bla, 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 bla. Le insuflaba energía, le transmitía su voluntad y vamos adelante. Eso se está perdiendo, irremediablemente. ¿Y qué podemos hacer? Porque es claro y hay un montón de factores y hay un grupo de gente que saca ventaja de esta situación. Para los que estamos de este lado, ¿qué podemos hacer? Vamos a ir directo al grano. ¿Ah? Estamos en el sur del planeta. Para muchos la esperanza de la humanidad. Geopolíticamente, estratégicamente, donde vivimos es un paraíso, a pesar que no pareciera que estamos zozobrando en este paraíso. Por favor, permíteme mostrar esto. Esto me lo envió el tataranieto del general José Miguel Carrera, que se tomó 3 veces la ciudad de Buenos Aires. Hablo hace 200 años atrás. Sí. Es un mapa, lo voy a poner así,
donde Chile, de Valdivia al sur, se llama Patagonia y Argentina. Y acá a la derecha están las Islas Malvinas, que se llaman Islas Falkland. Este mapa es de 1851 y van a encontrar una copia a todo color, toda la gente que lo desee para que lo examine. Mira, somos ovejas. Somos ovejas entregados a un sistema que no entendemos. ¿Ah? Y las personas que han salido de nuestras filas a pelear generalmente han terminado decepcionadas. Había un general que le decían el africano, el general Publio Cornelio Escipión, que en el siglo III a.C. defendía a Roma, y un tipo que se llamaba Aníbal, que estaba en Cartago al frente, lo que ahora es Túnez, se dio toda la vuelta por Hispania y todo, y fue por detrás de los Alpes con unos elefantes. Y este general romano venció al general Aníbal, lo recibieron con vitores, gloria eterna, lo transformaron en cónsul, pero él termina su vida diciéndole a Roma que, como país maldito, ni siquiera te mereces mis huesos. El tipo que dio la vida por Roma, Roma lo traicionó. Lo mismo vemos en Rodrigo Díaz de Vivar, el mío Cid Campeador, que peleaba por los cristianos, terminó peleando por Mutamán, que era un tipo árabe, pero que era un patrono de las artes, un tatarabuelo, y su mejor amigo, que era el general argentino Las Heras. Mi tatarabuelo murió en brazos de un general argentino, agonizando ahí. Ahí murió, y el general Las Heras lo habían expulsado de Argentina, tuvo que exiliarse acá. O sea, hay mucha gente que ha dado su vida peleando por un ideal, usando toda su virilidad y todo eso, y se da cuenta que lo usaron. Lo usaron en una pelea que uno nunca termina de entender, parece que solamente al final de la vida. Déjame terminar con este ejemplo. El supergeneral Patton, el general Patton decía que él había peleado con Aníbal en las guerras púnicas de Cartago contra Roma, hace 2200 años atrás. Creía en la reencarnación, usaba un casco blanco, 2 pistolas blancas, y después que ganaron los aliados y él se hizo cargo de Bavaria en Alemania, va a dar una declaración pública ahí con micrófono y todo, y dice, peleamos contra el enemigo equivocado. Exactamente. Entonces, y 3 días después muere en una dudosa de un accidente. Lo chocaron en su jeep y le dijeron, no, general, hay que hacerle un chequeo. No, pero estoy bien, vamos. Salió muerto. Y todos callados. Y para terminar, quiero decir esto, hace pocos meses atrás, los documentos clasificados de la CIA dicen que James Angleton, fundador de la CIA, y que le habían dado el premio Theodor Herzl, se lo dieron, eso está ahí escrito, unido a la inteligencia israelita, planearon el asesinato de Kennedy. O sea, incluso podemos tener los datos ahí encima y por alguna razón como que estamos jugando un juego extraño, amigo. Un juego donde hay unos poderes sobre nosotros que nos están como utilizando. Hay muchos filósofos modernos, entre ellos, no sé, por Salvador Freixedo, que dice que esto sí es una granja humana. Somos la granja humana de Salvador Freixedo, exactamente. Qué gran personaje Salvador Freixedo, siendo jesuita. Sí, 30 años. Sí, se va de ahí, como vos decís, como era un general dentro de una orden. Sí, los jesuitas, la iglesia es una orden marcial también. Sí. Y huye traicionado casualmente y a partir de ahí se dedica a revelar la verdad. Y cualquiera que haya leído a Salvador Freixedo, obviamente no puede ya creer en nada. No puede, es un gran despertador leerlo a Salvador. Y más que nada, ¿sabes cuál? Esto recomiendo a todos los antisistemistas explícitos que nos están viendo. Salvador Freixedo, Defendámonos de los dioses. Ese libro. Exactamente. Directo al grano. Sí, pero me encanta la dirección que va tomando esto. Y vos mencionaste la desclasificación del asesinato de Kennedy, reciente, no tiene ni 2 meses esta desclasificación. Sí, 2 o 3 meses. Y así todo, el Congreso de los Estados Unidos sigue aprobando ayudas militares irrestrictas e interminables hacia el Estado que acaban de descubrir que les mató un presidente,
y el jefe de ese Estado hoy tiene orden de captura internacional por genocidio y entra en la Casa Blanca como si fuera el dueño de la casa y encima le dice al administrador de la casa: te voy a proponer para el premio Nobel, che. Y nadie se sorprende, nadie dice nada. Bueno, Mark Twain decía: ninguna cantidad de evidencia convencerá a un idiota. ¿Está tan idiotizada la gente? Mira, tomando lo que tú acabas de decir, en Estados Unidos, desde su fundación, apareció un movimiento religioso que se establecieron en el Valle de Utah, que son los mormones. El fundador tenía 20 esposas y tenían un ejército. Tenían un ejército que se enfrentaba al ejército de Estados Unidos. Había gente que se disfrazaba de indios para atacar a otras personas que querían llegar a ese valle también porque les gustaba. Y fíjate que desde esa época ellos tenían un movimiento que se llamaba, era un movimiento que querían fundar Sion en Estados Unidos. Curiosamente, en esa época llegaron las famosas iglesias evangélicas, como específicamente los Testigos de Jehová o los Adventistas, todos que salieron de estos movimientos, y fíjate que todos ellos, hoy día, y todo el mundo evangélico, tiene junto a sus símbolos, la Biblia, estrellas de David. Eso está pasando en todo el mundo. Y el discurso de sus pastores. ¿Por qué? Porque desde la época de los mormones, que dijeron, oye, en las profecías de acá del Nuevo Testamento se habla que cuando el templo vuelvan a atacarlo, ahí va a volver Jesús. Por lo tanto, tenemos que ayudar a construir el templo, a reconstruir el pueblo de Israel en Jerusalén, porque con eso vamos a ayudar a Jesucristo. Estoy resumiendo. Por eso es que la gente evangélica cree que el Estado de Israel y hace toda una majamama intelectual como ovejas, como masa, y los apoyan. Y entre eso tenemos sionistas. Sí, congresistas de Estados Unidos que son sionistas desde Estados Unidos, desde la fundación de los mormones en el Valle de Utah. Ellos iban a fundar Sion allá. Curiosamente, ellos le daban más poder no a lo que decía Jesús, sino que a otro hombre que tuvo una visión con un ángel, el ángel Moroni, en fin, y finalmente todos siempre lo llevaban al Antiguo Testamento, al Dios del Antiguo Testamento, al Dios de los judíos, cosa que Jesús se enfrentó en el libro de Juan, curiosamente el libro que usaban los caballeros que usaban esta espada, el Evangelio de Juan, y donde él se enfrenta a ellos, le dice: ustedes están sirviendo a un demonio, se los dice en sus caras, ustedes sirven a un demonio, ustedes le mienten a la gente, ojalá que por lo que le hacen a los niños le pusieran piedra y los tiraran al océano. Eso les decía Jesús de Nazaret de Galilea a los líderes judíos, a los líderes, no al pueblo, y le parte también al pueblo. Y nadie lee esas cosas, nadie las ve. Déjame decirte esto, hoy día en mi país, ya desde los años 80 vienen señalando una invasión que hay en el sur. Fíjate que acaban de poner en la ciudad de Puerto Montt, hay una canción muy linda que inventaron unos músicos argentinos que habla de Puerto Montt. Bueno, sentado junto al mar, 1000 besos yo le di, creo que era el grupo, ¿cuánto era? Bueno, ya me voy a acordar. Pusieron, fíjate que como de no sé cuántas, más de 10 metros, un Hanukkah, un candelabro hebreo ahí en la costanera. Y ya habían puesto otro en Temuco, en el pleno centro, y la gente piensa que son símbolos nomás. No se da cuenta que es casi como decir: oye, estamos aquí. Y curiosamente, hasta los senadores de mi país, como el senador Tuma, denunciaron: hay una invasión israelita en el sur. Hay ejércitos que vienen, o sea, contingentes de ejército que terminan su servicio militar y pagados por ellos vienen al sur y hablan de su tierra prometida. O sea, lo que dijiste hace un rato, ninguna cantidad de evidencia va a convencer a un idiota. Y en este momento, la falta de testosterona, de voluntad, no sé lo que será, que la gente está idiotizada, no está viendo lo que está pasando. Qué gran tipo el senador Tuma, ya que lo mencionas. Bueno, Juan Gabriel Lavaque, nuestro gran amigo, estaba muy en contacto con Tuma, mantenía un contacto permanente. Y creo que de los tiempos actuales es el más valiente de los chilenos, el que se animó a gritar en voz alta todo, pero nadie reacciona, nadie reacciona.
Vos fíjate, ya que mencionamos a los mormones, que es una cuestión bien importante el tema de los mormones. Acá en la Argentina, la iglesia mormona, filigreses, no sé cuántos tienen, pero es insignificante la cantidad de filigreses que tiene. Pero templos, tienen sus templos en la entrada de cada pueblo y ciudad de la Argentina. Y no solo eso. La entrada a la Argentina en sí, porque a ver, uno puede entrar en una casa a distintas habitaciones a través de la puerta, ¿eh? Y cada habitación puede estar decorada de una manera distinta, pero a la casa se entra por la puerta principal y la decoración que tenga ese pórtico va a marcar cómo son los habitantes de la casa. Y nosotros los argentinos consideramos la puerta de entrada a la Argentina al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Y cuando uno llega a Ezeiza y se sube un auto que lo va a llevar a la ciudad de Buenos Aires, lo primero que ve es el templo central de la iglesia mormona. Es un templo gigantesco, con una arquitectura que llama mucho la atención, que no es la usual que estamos acostumbrados a ver en toda Hispanoamérica, para la religión no, nada que ver. Y ahí está, todo blanco, con el ángel Moroni coronando las torres con su trompeta. Y eso habla también de marcar territorio. Marcan territorio. Están en la puerta de cada habitación y están en la puerta de entrada a la casa. Porque también uno llega a cualquier ciudad por la ruta que va hacia esa ciudad y el primer templo que encuentra es el de la religión mormona. No va a ser ni una iglesia, como antes era que el campanario de la iglesia se veía desde todos lados. A medida que uno se iba acercando al pueblo, lo primero que divisaba era el campanario de la iglesia. Bueno, hoy no. Hoy uno se va acercando a cualquier pueblo o ciudad de la Argentina y lo primero que encuentra es la iglesia de los mormones. Entonces la pregunta es, ¿cómo es esto? Bueno, para los que no hayan visto el programa del martes pasado que hicimos junto a Adrián Salvucci, lo explicamos de una manera brillante. Y vos sabés, Ramón, que acá en la Argentina, Milei acaba de ir a visitar la semana pasada a uno de estos pastores que inauguraba un templo muy, muy grande en la ciudad de Resistencia, que es la capital de la provincia del Chaco. Y este pastor confesó, no lo sé, para mí es una confesión, que a través de un milagro él tenía en su caja de seguridad 96.000 pesos, que fue y los dejó ahí, y cuando volvió para sacar dinero para construir el famoso templo, un milagro de Dios hizo que esos 96.000 pesos fueran $96.000, y todos gritaron aleluya, hermano, en el banco. Claro, nos toman de idiotas. Sí. Nos toman de idiotas. Así es. Y bueno, pero volviendo a lo de la voluntad de los hombres, hay una de las teorías que yo suscribo, para mí ya no son teorías, que le están echando cosas al agua. Y es un hecho que al agua siempre le echaron cloro. Eso no es una teoría de la conspiración, es un hecho. Pero se puede oler. En algunos países comenzaron a cambiar el cloro por el flúor. En la tabla periódica de los elementos, cloro y flúor están uno al lado del otro. Entonces uno diría, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo, porque el flúor se va acumulando en el hipotálamo y anula casualmente el centro de la voluntad. Casualmente. Yo creo que estoy de acuerdo con eso, pero creo que eso era hasta hace poco. O sea, se sigue usando. Pero hay otra cosa más que dijo un presidente chileno, que la única entrevista que dio, donde habló esto que voy a decir yo, la dio a un medio argentino,
Y lo que dijo este presidente, me hicieron un golpe de Estado. Estoy hablando del presidente Piñera, Sebastián Piñera. Y ese hombre, antes de confesar que sí, me hicieron un golpe de Estado, fue un golpe de Estado el 19 de octubre Antes de decir eso, había dicho, estaba tan feliz, llegó casi a un estado, ¿cómo decirlo?, orgásmico. Llegó y todo vino a entrevistarlo, y esta entrevista en Chile, y es pública. Dice, estoy tan contento de estar viviendo esta época maravillosa de tecnología, porque junto a más de 140 y tantos presidentes de todos los países estuvieron frente a un filósofo de estos también, que apoyan esta causa sionista, el señor Harari, y él había aprendido que gracias al 5G vamos a poder leer y escribir en el consciente de las personas. Pasaron 2 días y un senador chileno de apellido Girardi, médico, doctor, que tiene una cosa como un expresidente acá, que han invitado a premios Nobel de ciencia a hacer unas charlas. Yo participé alguna vez como público en esas charlas. Dijo, no, Piñera no está siendo preciso con lo que dijo. Lo que nos dijo Harari, lo que aprendió de Harari, lo que se sabe gracias a la antena de 5G, es que vamos a poder leer y escribir en el subconsciente. Allá eso que ni siquiera nosotros sabemos que tenemos, eso está escrito, eso es parte, está ahí, está en la evidencia. O sea, por ahí van los tiros. Mira, te voy a dar un ejemplo que pasó en Chile, acá en la ciudad de Talcahuano, en el sur de Chile. Se hizo una pequeña demanda y un escándalo porque llegaron unos tipos de este gobierno de izquierda que nosotros tenemos para hacer algo muy importante para los niños, que es su educación. En un colegio de niñitas, separaban niñitas de entre 9 y 11 años y las hicieron pasar de una a una sala donde las desnudaban y las dejaban con su ropita interior y empezaban a toquetearlas íntimamente. Qué perversos, qué Y perversidad. después les pusieron videos pornográficos y después lo hacían llenar una hoja. ¿Qué es lo que habían sentido? Están todos presos esos, me imagino. No hay nadie preso. Y una amiga mía, abogada, Natalia Rabanal, le dijo, yo voy a agarrar esa causa y bla, bla, bla. Y ya, yo te contacto, le dije, ¿sabes cuántos padres quisieron denunciar al Estado? ¿Cuántos? Ninguno. ¿Sabes cuántos medios de comunicación se hicieron eco para repetir la noticia y profundizarlo? La misma cantidad de padres, sí. O sea, y después pasó esto en el norte. Y después pasaron más cosas. Por ejemplo, salió de la ONU un informe de algunas personas que sí trabajan en la ONU que dice que habían ya triangulado la información y se supo de que desde qué puerto de Sudamérica salía la mayor cantidad de droga del mundo. Y el puerto de San Antonio, a 100 kilómetros donde estoy, hacia el oeste, donde sale la mayor cantidad de droga del mundo. Cuando fuera a entrevistar a la gente del gobierno, dijeron, no, es que lo que pasa es que no podemos fiscalizar porque se nos echaban a perder los escáneres, los aparatos que tienen para escanear los containers. Claro. Echaban a perder. ¿Sabes cuál fue la reacción de izquierda, derecha, los medios de comunicación, la gente? Nada. Nada. Cero. O sea, cuando tú dices que estamos siendo idiotizados, yo creo que nos estamos dividiendo. Hay una población zombie creciente que yo creo sinceramente que no tienen vuelta. Y eso me ha producido a veces un profundo como desazón. ¿Qué hacer? Pero bueno, ya estamos aquí, ya. Los vaticinios de Harari que vos mencionabas, en realidad Piñera los mencionaba, el expresidente, me hacen recordar a la saga de Isaac Asimov, la fundación, la saga de la fundación, y que ahí había un personaje que lo llamaban el mulo, y que el mulo controlaba a toda la población del planeta. Bueno, no tengo que decir más planeta, lo aclaro, voy a decir del mundo, a través del control mental. Ejercía un control mental que la gente quedaba así, sometida. ¿Será toda esta tecnología que hoy están promoviendo tanto estos señores que pretenden gobernar el mundo, el mulo? ¿Será eso? Mira, en los años 80, cuando
empezó este problema en el sur con estos militares que vienen a visitar su tierra, hubo un diplomático chileno que estuvo 20 años con un embajador en Austria, en India, que es pariente mío, que es Miguel Serrano. No, Y él habló. Aclaremos que es el maestro de Adrián Salvucci, ¿sí? Adrián fue discípulo de Miguel Serrano. Aclarémoslo, sí. Él era, bueno, pariente mío, era amigo de mi padre, era de la generación del 38, mi papá tenía 50 años más que yo, en fin. Y él hablaba en esa época de el control mental a través de las antenas que ya existían en esa época. O sea, y no lo hacía de que él se le ocurrió, no. Él vivió en India, él era muy culto, no sé si estarán enterados, pero allá había gente como Chandrat Bose, unos niveles de inventores, igual que Tesla. De hecho, inventaron la radio al mismo tiempo. Hay inventores que inventaron la misma cosa que en Occidente allá. Y se habían hecho experimentos con eso. De hecho, te los puedo explicar, los experimentos, porque estos se replicaron en los años 60. Era que cuando hay un tipo de apellido, un norteamericano que inventó el electroencefalógrafo, ese aparato para... Este norteamericano de apellido Fogel, que inventó también el líquido de las calculadoras, ese líquido que hace los números. ¿Ah? Es como un metal magnetizable líquido. ¿Ah? Las pantallas de las calculadoras. Descubrieron con este aparato en la cabeza que cuando tú estabas contento, emitías cierta frecuencia. Cuando estabas enojado, emitía otra frecuencia. ¿Ah? Cuando estabas triste, entonces para cada emoción humana había un rango, un ancho de banda de frecuencia que dijeron, oye, pero ese ancho de banda lo podemos replicar. Podemos hacer un oscilador, que así se llama. Hagamos esa frecuencia y se lo ponemos a un humano. A ver si le podemos transmitir la emoción desde afuera. Y no pasó nada. Y después dijeron, no, esto tiene que ser a nivel cerebral. Entonces ensayaron con ratas y les pusieron metal, se lo inyectaron, cosas muy microscópicas, y no, el cuerpo lo rechazaba. Pero envolver el metal en lípidos, ahí sí se quedaba en la zona del hipotálamo, en el cerebro. Y ahí cuando irradiaban la frecuencia de las ratas cuando están tranquilas, las ratas se tranquilizaban, a pesar que antes estaban intranquilas porque no habían comido. Estos experimentos son públicos. Y se experimentó con ratas y se dijeron, se pueden controlar las emociones de las ratas. Estoy hablando de los años 60, estoy hablando del señor Fogel, inventor del cristal líquido de las calculadoras. De hecho, se hicieron experimentos con plantas súper interesantes, pero lo hecho concreto es que se puede modificar la emocionalidad, potenciar a través de simplemente irradiarla, siempre y cuando tengas partículas magnetizables, le hace metálicas, dando vueltas en tu sangre. Que eso es lo que se cree que pasó en estos últimos años, en estos 3 años que anduvimos así todos. Sí, y nos metían esas cosas. Bueno, y también, pero, a ver, sin haber llegado al extremo, porque esto bien pudieron obtenerlo sin el extremo de lo que nos hicieron vivir en el año 2020, a través del agua, lo que nos meten en el agua que todos bebemos, o a través de la comida, lo que nos dan de comer también está lleno de todas esas porquerías. O sin ir más lejos, lo pueden hacer una fumigación aérea con aviones que tiran estelas químicas y fumigan, lo llaman chemtrails eso, ¿no? Pero eso es en inglés, la verdadera palabra, y para que se entienda, porque a la gente le dicen chemtrail y la gente se, ¿qué será eso? En cambio, si les fumigar, loco, te están fumigando con aviones, como fumigan a los campos con aviones, te están fumigando a vos. Y ahí fíjate, la gente lo entiende. Respecto a eso, fíjate que hay una declaración pública súper importante que hizo un músico muy virtuoso de su época, seguramente tú lo conoces, Prince, un músico. Sí, sí. Él dijo públicamente que él vio cuando pasaban sobre la ciudad estos aviones tirando estelas químicas y le cambiaba el ánimo a las personas. Y hizo una declaración pública al respecto, que algo estaba pasando. De hecho, tengo un gran amigo y muy conocido acá en Chile porque se enfrentó alguna vez a Piñera, que se llama Gino Lorenzini, un súper economista,
es de los nuestros. Y él estaba en Estados Unidos con su mujer y dice que estaba en Europa con su mujer y vio pasar aviones tirando estelas químicas. Pero como su padre es mecánico de aviones, él sabe todo de aviones sin ser aviador, dijo, hey, pero está fumigando porque a esa altura no se produce condensación. Claro. Es como elevar un volantín y que se le apegue un papalote, le dicen ya creo, y se le pegue hielo. No, a esa altura el clima es igual. Y se le ocurre en su iPhone, su teléfono, tiene una aplicación, porque es fanático de los aviones, y hay una aplicación que tú ves la matrícula y te dice de dónde salió y ve el recorrido. Sí. Y empieza a ver. El Fly Radar. Salían todos de un aeropuerto, no me acuerdo de qué aeropuerto, el nombre, pero. Y hacían este recorrido así, como una rejilla sobre las ciudades. Y empezó a ver y dijo no. Y le dice a su mujer, Anita, vámonos de aquí. Tomó a sus hijos y se fueron a otro continente, a otro lugar que tienen por ahí de refugio, por así decirlo. Y están en la playa, estoy hablando de Oceanía, y ven los mismos aviones a la misma altura haciendo lo mismo. Y le dice a su mujer, ¿sabes qué? Esto no va a parar. Podemos quedarnos aquí o volvemos a Chile. Allá en Chile van a estar nuestros hijos, van a estar con sus abuelos. Se volvieron acá. Ahora se fueron a otro lado. Esto está pasando. No es solamente el agua, no es solamente las antenas, no es solamente es todo. El sistema es todo. Pero hay algo que nosotros traemos, que es lo siguiente. Te lo voy a decir como un ejemplo para que la gente que nos escuche no se le olvide más. Hay varios casos extraños en la biología humana y recuerdo uno de un soldado que estuvo en una guerra y le volaron, imagínate, la mitad del cerebro, así, la cabeza para atrás. Quedó con un hoyo grande. Le volaron las partes del habla, de la visión, bla, bla, todo. O sea, este va a quedar como una planta. Y sigue vivo. Lo que tenía este soldado es que era joven. Pero te hablo joven, 14, 15 años, era como un niño para nosotros. Pero entre su cultura, porque era de origen africano, era ya un hombrecito. ¿Y sabes qué? Después de estar mucho tiempo en coma y gracias al fenómeno de la plasticidad neuronal, o sea que una célula que era para ver, si no está, no importa, esta otra que era para controlar el movimiento se transforma en célula de visión. El niñito hablaba, veía, conversaba, movía sus dedos, todo bien. O sea, hay algo que traemos divino nosotros. Es como cuando la persona pierde un pulmón, bueno, tiene el otro pulmón. ¿Ah? O sea, tenemos más que dos cosas de muchos de nuestros órganos. Parece que tenemos un poder ilimitado. Y eso es lo que buscan al querer controlarnos. Hay algo que exudamos, como han dicho muchos antiguos, que alimenta a los que manejan esta granja humana. O sea, a pesar que nos están contaminando por todos lados, somos modelos súper potentes, somos casi inmortales. Eso. Sí, pero como alimento debemos ser muy sabrosos. Sí. Porque no paran y cada vez quieren más. Mira, Teón de Alejandría era el padre de Hipatia de Alejandría, que es una mujer que era filósofa, profesora de matemáticas. La directora de la Biblioteca de Alejandría. Sí, y que fue asesinada por una turba de judíos y cristianos, porque ella era muy hermosa y enseñaba, y en sus escrituras, tanto judías como en el Nuevo Testamento del apóstol Pablo, que para algunos es un infiltrado, en fin, decía que no las permitimos a la mujer enseñar. La sacaron, la violaron, le sacaron su piel con conchas. Esa es la historia de Hipatia de Alejandría. Bueno, y lo que se salvó, después de eso quemaron la biblioteca, pero se salvaron varios libros. De hecho, varios libros fueron traducidos en Alemania por Hildegard von Bingen, que era una padrinada de Bernardo de Clairvaux, el que estaba detrás de todas las órdenes de caballeros antiguos. Tenía tanto poder que le dijo al Papa, yo quiero que haya una abadesa ahí, en el Rin. Y nombraron a esta mujer abadesa, y de los libros que tradujeron y de lo que se quedó, hay un libro que se llama La hipóstasis de los arcontes, donde señala en tiempo nuestro que hace 3.600, 3.500 años atrás llegó desde las profundidades de no se sabe dónde un ser que se llama el Demiurgo con los arcontes. Y estos seres están tras las sombras. Y al parecer ellos
necesitan de nosotros. De hecho, se dice que este acontecimiento raro que pasó en esa época, ¿qué pasó? Que en la ciudad de Ur, que era una ciudad rica, se le apareció a un tipo en una zarza, una luz que no quemaba la zarza, y le empezó a hablar. Bueno, después esa luz llegó a Egipto, guiando a un grupo de personas, y le dijo, necesito que me hagan una caja para poder habitar. Una caja que sea de acacio y oro, de tales y tales dimensiones, y que arriba le hagan 2 querubines. Era un ser con mucho poder, pero que necesitaba una caja física para poder manifestarse y comunicarse. Y para esa gente que llevaba esa caja, ¡oh, este es un dios! Bueno, ese dios les mandaba a asesinar hasta mujeres embarazadas. Le daba lo mismo todo y le decía, y si no las matan, yo los voy a matar a ustedes. Un dios súper raro y vengativo. Eso dicen la hipóstasis de los arcontes, y que estos seres invisibles estarían como cosechándolo. Curiosamente, en la otra cultura donde también hay pirámides, como en Egipto, que es la cultura mexicana, donde también los tipos andaban con una caja, la misma caja, pero en vez de andar 40 años por el desierto, anduvieron como 200 años. Los tipos hablan lo mismo, y esto está en los libros de Castaneda, que lo aprendió a través de los indios yaqui, que a su vez de los toltecas, los que construyeron las pirámides de México, que son idénticas a las otras, y el idéntico, el éxito, todo idéntico. Y también hay idénticos que servían a un dios raro. Y hablan ahí de que llegaron hace como 3.500 años atrás, desde las profundidades del universo, un ser que lo llaman así algo como el depredador. De ahí viene la película Depredador de Schwarzenegger, este ser invisible que cazaba humanos, junto con los flyers, los voladores, y que tenían un modus operandi para trabajar, y era el siguiente: ellos necesitaban tener a la gente viviendo junta. Estas ciudades con harta gente atestada los llaman de hecho humaneros, porque necesitan la gente así para que produzcan, exuden emociones, y ellos se alimentan de las emociones malas especialmente. De hecho, cuando sale la película Matrix en el año 2000, al final de la película, en el cine, salen los créditos, agradecen a Carlos Castaneda y sus libros. O sea, Sí. algo hay de un nivel espiritual raro, que para algunos es el Dios del Antiguo Testamento, y para otros simplemente es un ser sí con poder, pero si vemos la historia humana, parece que es como una especie de Dios que se pervirtió, un Dios pervertido. Es un hecho. Vos fijate, ya que citás a Castaneda, a los arcontes, para estos señores, nosotros somos productores de alimento y nada más que eso. ¿Sí? Pero no nos matan porque, a ver, es como una gallina. La gallina, en la medida de que produzca huevos, ¿cómo la voy a matar? Sigue produciendo huevos. Y cuando dejó de producir huevos, listo, la hago una sopa de gallina, ¿no? Pues, caldo de gallina hago. Pero mientras produzca huevos no lo mato. Bueno, eso somos nosotros, y por eso también nos necesitan aglomerados en grandes ciudades. Un productor de vacas, por ejemplo, si tiene las vacas sueltas por el campo, como siempre fue la historia de la producción ganadera, va a poder producir una cantidad muy limitada de vacas, hasta que un día ese productor se dio cuenta que el feedlot las encierra a todas las vacas en un terreno muy chico, y ahí les da un alimento balanceado que sirve nada más que para engordarlas. Les permite a esos productores ganaderos producir 10 veces más carne vacuna que la que producían con las vacas sueltas. Sí, de una calidad muy inferior, eso es otra cosa, ¿no? Pero estos señores que nos agruparon en ciudades lo hacen para eso. Y ni hablar de los estadios. Los estadios ya son... Sí. A ver, para uno de estos señores, un estadio lleno de gente, porque aparte son cónicos todos los estadios, son un cono apuntando hacia el éter. Es como para un drogadicto ir a comprar al mercado negro la inyección de heroína, ¿no? Y drogar. Es para uno de estos señores, los estadios son esos, un super shot que les pega y les encanta. Y por eso, en los estadios, que no tiene por qué ser deporte, puede ser de cualquier tipo de espectáculo que se dé en un estadio, desde una corrida de toros, un circo romano, o un concierto de música, lo que sea.
ellos necesitan la aglomeración de gente destilando emociones y de eso se alimentan. A ver, quien no nos crea todo lo que les estamos contando, lean los libros de Salvador Freixedo, especialmente empiecen por Defendámonos de los dioses. Y la granja humana. La granja humana. Déjame agregar esto. Ahí, me acuerdo que para los griegos antiguos, que es un tema, nuestra cultura viene de allá, decían, los dioses son hombres inmortales y los hombres somos dioses mortales. Curiosamente, este libro, que es el libro de Juan, donde sale la denuncia que Jesús se enfrenta a la élite de los judíos, a la élite nomás, no estoy hablando, a la élite, Sí, unida sí. al poder romano, le dijo, ustedes están sirviendo un demonio. Primera cosa. ¿Eh? Y hacían unos ritos con los niños, parece, porque dice, y por eso que le hacen a los niños, ojalá que le pusieran piedras de océano y lo tiraran al océano. Le pusieron unas piedras gigantes al Y cuello. lo sacó a latigazos del templo. Sí, y de ahí empezaban a perseguirlo. En ese mismo libro, recordemos que Jesús vivía en la cultura griega. De hecho, la primera Biblia, el translineal griego de Húvar-Nestlé, de ahí sale la Biblia. O sea, primero está escrito en griego, en copto también en Egipto. Ahí dice algo súper interesante. Dice, esto está en el libro de Juan en el capítulo 10. Dice lo siguiente, dice, todos ustedes son dioses, morirán como hombres, pero dioses son. Eso lo dice Jesús. Jamás vaya a escuchar esto en ninguna iglesia, pero está escrito. Quisieron borrar ese libro. Ahí está. Ese libro lo tomaron las órdenes de caballería, hicieron todas estas catedrales góticas en honor a Nuestra Señora del Cielo, a Notre Dame. Hay todo un tema ahí, y simulando las estrellas de la constelación de Virgo, qué sé yo. Lo que yo veo, amigo, es que aquí hay dos relatos distintos y que se resumen a este nivel de las bases que somos las personas comunes y corrientes, entre los hijos de la luz, la gente que quiere alumbrar, ver más, y los hijos de las tinieblas. ¿Sabéis que no quiero saber más? No me digan nada, no, yo estoy en esto, no. Así lo veo. Y una gran masa al medio que no se define a qué lado va a estar. Entonces, al parecer, estar en este planeta y ver toda esta realidad y poder compartir estos temas como lo estamos haciendo ahora, al parecer nos dan cierta clave para cuando dejemos este mundo, porque todos lo vamos a dejar, tener la posibilidad de trascenderlo. Trascender es atravesar subiendo y pasar a otra realidad, una realidad mejor. Y para las personas que todavía no se dan cuenta, esto es como una escuela. Algunos tendrán que volver. Te recuerdo que la gente cristiana hasta el siglo IV, hasta el concilio de Nicea, todos creían en la reencarnación. Todos. Sí, todos, pero a todos. ver, el propio ritual de la Iglesia Católica actual, el credo, ¿qué dice? Creo en la resurrección de la carne. Entonces, ¿en qué quedamos? Y fíjate este detalle, para la gente que no quiere escuchar eso. A Jesús le preguntaron, disculpa, tú eres el Elías que había de venir, ¿cierto? Y Jesús dijo, no. Y dijo que Elías era Juan el Bautista, que era su primo hermano, eran primos ellos, Juan el Bautista y Jesús. Sí. Y resulta que si tú ves la vida de Juan el Bautista y la vida de Elías, que había vivido 1000 años antes, Elías se vestía con piel de camello, un cinturón de cuero, comía langostas del... La misma descripción de Juan, idéntica, iguales, pero Elías tuvo miedo de una mujer que buscaba para matarlo. Y renunció, dijo, yo no quiero saber más de estas cosas, denme la pastilla azul, ¿eh? Yo quiero estar tranquilo, por favor, no más. Ya, y le sacaron su manto, su báculo y se lo dieron a otro tipo que se llama Eliseo. El nuevo Elías, Juan el Bautista, también un tipo con mucho poder, hasta ahí en la reina, iba a ver. Una reina buscaba para matarle y cortarle la cabeza, igual que al otro que le querían cortar la cabeza. De hecho, la reina lo amenazó, le dijo a Elías, te voy a cortar la cabeza. Y le dio tanto miedo que ya, chao. El nuevo Elías le dijo una mujer dentro de un reinado, quiero la cabeza de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dijo, ya, aquí está mi cabeza, córtamela. O sea, el nuevo modelo era superior en poder, superior en virilidad, superior en voluntad. Y justamente eso nos retrotrae lo que, como empezamos este programa. Estamos aquí para transformarnos en esto, en hombres y mujeres de bien. La voluntad es lo único que nos hace humanos. Pero de verdad, en el libro La conquista de la voluntad de Enrique Rojas dice que hay mucha gente que es muy inteligente, pero no trabaja para gente
que tienen un doctorado y todo, pero trabaja a veces para gente, cuando son empresarios, que ni siquiera tienen estudio universitario, ni siquiera terminaron la secundaria o incluso la primaria, pero tienen una voluntad de hierro. La voluntad es lo que te hace hombre. Hombre soy en virtud de mi voluntad. Eso. Bueno, ¿me dejás ir a una tanda? No Vamos. te vayas, enseguida volvemos y pongamos este punto, la voluntad. Sigamos mirando a la espada cuando volvamos. Antisistemismo explícito. Virtur Bariloche te espera para conocer a fondo el arte cervecero, visitando las fábricas de Berlina, Gilbert y Patagonia, todo incluido. Nuestra propuesta incluye traslados puerta a puerta, picada, tapeo y cena final en Patagonia, disfrutando de una velada acompañada de mucha cerveza y mucha buena onda, haciendo de tu visita a Bariloche una experiencia inolvidable. Búscanos en nuestras redes, Instagram, @virturbariloche, email, info@virturbariloche.com.ar. Aumenta tus ingresos, domina el inglés de negocios, capacítate con soluciones en inglés para empresas y particulares. Más de 35 años de experiencia, soluciones en inglés para empresas y particulares. Comunícate por WhatsApp al 11 30 16 63 06. Obtené descuento mencionando este anuncio. La alineación de la columna vertebral es fundamental para obtener un cuerpo muy sano, muy fuerte, flexible, emociones estables, pensamiento claro. Soy Claudio Herrera. Para conocer los beneficios del método Praxis Vertebral, te invito a escanear este QR. Aprendemos con todo lo que nos vino de nuestros antepasados de la carrera, y especialmente de Aristóteles, de Platón y de todos los que vinieron después. Mi nombre es Priscila y soy arte terapeuta. Promuevo otra mirada del arte y te invito a explorarlo como fuente de autoconocimiento y para encontrarte con tu potencial creativo. Seguime en redes sociales, estoy como Priscila del otro lado de las cosas y entérate de propuestas online tanto grupales como individuales, abiertas para todo público. Te espero. Palestina y Argentina, dos blancos de guerra sionista de Adrián Salvucci. En este breve libro digital se expone la realidad histórica, ideológica y geopolítica del sionismo y su gran impacto sobre la Argentina. Tema que hoy se ha transformado en un factor esencial para comprender la realidad que vive en Argentina y el mundo. Para más detalles, enviar un correo electrónico a arsalbucci@gmail.com. Bueno, acá seguimos. Ramón, déjame agradecerle a los que nos dejan la propina hoy. Víctor Esteban Martínez, muchas gracias, Víctor. Marí Frete, muchísimas gracias, Marí. ¿Quién más? Roxana Kennedy, muchas gracias, Roxana. Alaska Millau, muchas gracias, Alaska. Bueno, y ahora, para continuar con lo que veníamos charlando, vean a la espada que tiene Ramón detrás suyo. Esto lo estuvimos charlando en la semana con Ramón, volviendo a santos y espadas. San Jorge, este es mi santo favorito. A ver, yo soy Enrique Jorge Romero Solari, para quienes no me conocen. Y mi santo es este, San Jorge. En el santoral es el único que aparece matando, el único, porque el otro que aparece es San Miguel Arcángel, pero bueno, es un arcángel, no es un humano. Y no mata a cualquiera, mata
a un dragón. Un dragón es un reptil, obviamente, pero encima escupe fuego por la boca y siempre está la mujer detrás. Todo lo que hace un hombre lo hace por la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer es la que le da la forma a la matriz, su musa aspiradora, la que lo fecunda mentalmente, así como el hombre puede fecundar su útero para que después nazca un hijo, la mujer fecunda la mente del hombre para que el hombre tenga ideas y las materialice. Por eso las musas inspiradoras. San Jorge era un soldado romano, órdenes de caballería, obviamente, la espada, la voluntad. ¿Qué opinas de San Jorge, Ramón? No, estás muteado, Ramón, por algún motivo vos muteaste tu micrófono. Ahí está. Sí. Lo primero, es como cuando hablábamos de las órdenes de caballería, es como cuando hablábamos, no sé, cuando la gente habla de la iglesia, recién mencionamos a los mormones. En toda agrupación humana, en toda hay bien y mal. En todos lados el bien y el mal están a ambos lados del conflicto. Y en este caso veo a San Jorge asesinando a ese tipo de dragón que representa la guerra, el conflicto, el mal. Vemos por el contrario, por el contraste, esta mujer del color contrario del dragón, color azul del cielo, del agua, de lo que da vida. Este es un dragón de muerte. Desde mi perspectiva, lo que yo he estudiado, el bien y el mal hay en todos lados. De hecho, en otras culturas hay dragones que sí son buenos, porque hay gente que se polariza. Por ejemplo, dice, la serpiente es símbolo del mal. No, la serpiente también es símbolo de la salud. Hay una serpiente que pusieron de bronce en un palo en una época antigua, qué sé yo, igual que el león, que para algunos es el símbolo de Satanás. Y también el león es símbolo de otras cosas. O sea, los símbolos son símbolos. En este caso, ese símbolo del dragón representa a un caballero que está, tú lo ves sereno, no está con ira. Hace lo que tiene que hacer, como lo tiene que hacer un hombre con su voluntad, tranquilo. Cuando uno se enfrenta en la guerra, uno anda como loco. Uno va tranquilo y hace lo que tiene que hacer. No por placer de hacerlo, sino por el bien que uno está haciendo, por los que está protegiendo para atrás. Y generalmente, como tú bien señalas, ahí está esta mujer atrás, que tú me la mostraste, yo nunca la había visto. Y claro, con una mujer en la mente, con una mujer en el corazón, uno siempre está preparado con ayuda extra para ejecutar grandes proezas. Hasta Napoleón estaba en plena guerra escribiéndole a su mujer. Yo tengo las cartas de Napoleón a su mujer. Le decía, oye, llego en 3 días más, no te bañes. Estar preparados para el buen combate. Sí. Ese es el secreto. Ese es el secreto. Y acabas de decir una palabra clave. El hombre tiene que hacer lo que hay que hacer. Sí. Y hoy el hombre no hace lo que hay que hacer. Y por eso el mundo está como está. El hombre está totalmente feminizado. La mujer está totalmente masculinizada. Nadie hace lo que hay que hacer. Y así está el mundo y encima nos quejamos. Eso es lo terrible. ¿Y qué es lo que hay que hacer después de lo que hizo San Jorge? Esto, la escena que sigue en esta película es esta misma. Una vez que uno hace lo que hay que hacer, se comió el problema. El problema pasa a ser parte de uno mismo. Lo transforma en energía propia. Exacto, la escena final de Matrix es eso, es exactamente esto, la escena final. Pero bueno, Matrix hay que explicarla tantas veces, y hay que verla tantas veces para seguir entendiéndola. Es como una cebolla, son todas capas, cada vez se descubre una capa nueva, ¿no? Oye, un dato, yo he tenido 2 entrevistas con Andreas Kalker, este biólogo suizo. Sí. Y hemos hecho 2 documentales juntos, hemos participado los 2 en documentales españoles. Y cuando recién nos conocimos, lo primero que me dice, esto es público, ¿está ahí? Me dice, mira Ramón, me dice, esto no es como la película Matrix, esto es la película Matrix. Es idéntico a la película Matrix. Es idéntico, me dijo, es así. Y de hecho me recordó algo que yo sabía, y es que cuando el Imperio Romano llegó a Escocia, no pudo entrar porque había unos tipos que tenían tal voluntad, tal poder, y se pintaban de azul y sus mujeres y todo.
De hecho, iban de azul y blanco, igual que la mujer que estaba detrás de San Jorge, igual que la bandera de ustedes, de celeste y blanco. Y no pudieron entrar ahí a tal nivel que el emperador Adriano, que era un emperador hispano, español, dijo, ¿saben qué más? Dejemos a estos tipos, chao. Hagamos una muralla y que ellos tengan su mundo celta hacia allá, el imperio va a llegar hasta aquí. Y lo mismo pasó en el mundo germano. Tampoco pudieron con ellos. Con los pueblos con mayor voluntad guerrera no pudieron con ellos. Nadie pudo con ellos. De hecho, me decía que esa es la parte de la solución, es la voluntad. Ahora, ¿qué es voluntad? Fíjate que la gente confunde voluntad con desear. La palabra voluntad, voluntas, viene de querer. Y el querer es lo que te lleva a buscarlo. No es el desear, porque un día deseo una cosa, deseo otra. Por ejemplo, mira, un cuento cortito. Había un hombre que se estaba a punto con una cordera en el cuello en un puente, se iba a suicidar. Y llega un abuelito, le dice, pero mijito, ¿qué está haciendo? No, es que me va mal el trabajo con las mujeres, mi familia, no, me va mal. Pero no, ¿qué va a hacer? No voy a terminar con mi vida, no, va a ser peor, le dice, va a tener que volver. ¿No? Y lo convence que no se suicide, pero que vaya en cierta dirección, que se montañe, porque hay un lugar donde hay un hombre sabio que lo puede aconsejar. Y el tipo dice, ¿en serio? Sí, mira, váyase por este camino nomás. Y le explicó cómo llegar, y este hombre fue caminando, se montañó y llegó hasta un espejo de agua, un pequeño lago, donde había un hombre con un sombrero y con un palo. Así está. Y se acerca, y el hombre con el sombrero le dice, ¿qué haces aquí, hijo? Y se pone a llorar, le dice, no, es que me ha ido tan mal en la vida, qué sé yo, me va mal. Le va mal, ¿ah? ¿Eh? Sí, no tengo suerte en los trabajos y los que consigo no me puedo mantener. Ah, sí, ¿ah? ¿Y qué es lo que quiere? Que me dé una solución. Ah, por supuesto, le dijo, vamos, venga para acá. ¿Sabe remar? No, bueno, aprenda. Siéntese ahí. Y le dijo, agarre los remos y empieza a remar. Y este sabio se sentó y dijo, reme no va. Y remó harto rato, mediodía. Y le dijo, ¿está bien hasta aquí? No, siga remando. Y lo hizo remar, hasta que llegaron al medio del lago. Y le dijo, ¿está bien hasta aquí? Sí, hasta aquí está bien. Le dijo, ya, hijo, le dijo, se me olvidó, me dijo, ¿cuál era su problema? No, es que me va mal en la vida, yo quiero que me vaya bien. Ah, ya. Bien, su solución está ahí, mírela. ¿Dónde? Mire el agua, pues, hombre. Y miró, pero no veo nada, dijo. Es que tiene que acercarse más. Y se acercó más, y el viejo lo tiró al agua. Y el hombre trató de salir del agua, y el viejo le agarró la cabeza y se la sumergió. Lo dejaba salir, se la sumergía, y así, varias veces. 3 veces, hasta que lo dejó subir al bote, y este hombre estaba así. Dijo, viejo loco, casi me ahoga y todo. ¿Cómo? Dijo, me está ofendiendo. Pero ¿cómo si casi me ahogó? A ver, dijo, hablemos. Usted vino acá a pedir un consejo, ¿cierto? Sí, dijo. ¿Usted quiere que le vaya bien en la vida? Sí, dijo. Ya, amigo, lo que pasa es que a usted no le va bien porque usted no tiene voluntad. Usted desea cosas. Y es como el niño que desea una cosa y la tiene, no. Y siempre encuentra. El querer es esto. Le dijo, mire, repasemos. Usted remó hasta el centro, ¿cierto? Sí, hasta el centro del lago, sí. De ahí yo lo hice mirar el agua, sí. De ahí yo lo sumergí. Ahora, concéntrese en el momento en que yo lo sumergía debajo del agua. ¿En qué estaba pensando usted cuando estaba debajo del agua? Pensando, no, yo no pensaba en nada. A ver, ¿cómo no? No pensaba en nada. ¿Por qué no pensaba? Yo lo único que quería era... ¿qué quería? Respirar. Querer, respirar. Eso es la voluntad. Cuando usted quiera su trabajo, su mujer como eso, como que se le va la vida en eso, y no piense, porque la mente es ese demonio que está ahí, que esto, que lo otro, que vamos... No. Un solo objetivo, como una espada. La espada tiene una pura punta, o tiene 2 o 3 puntas. Usted se dirige a eso. Le falta voluntad. Y el tipo, después que entendió eso, lo hizo remar de vuelta y le quedó bien claro. Es como los jóvenes cuando llegan al ejército y odian al sargento que los hace hacer la cama en la mañana, a las 5 de la mañana. Pero después de un par de años llegan a sus casas y son hombres de bien. Y le agradecen tanto a ese tipo que les dio voluntad. A pesar que no deseaban,
pero había que hacerlo. El deseo es para los niños y los adolescentes, la voluntad, el querer es para los adultos. Sí, mi maestro, el chileno Darío Salas, que también tú lo conoces. ¿Sí? John Baines. Siempre decía, voluntad es hacer lo que uno no quiere hacer. Eso es tener voluntad. Ir tras lo que uno siempre pone excusas. Eso es la voluntad. Yo le he explicado a la gente que me sigue en las noches. Yo todas las noches hablo, qué sé yo, y veo, me ven como 20.000 personas cada noche. Porque es harta gente. Y les he hablado, por ejemplo, yo en la mañana, después que hablo con el cielo y hago mis rutinas, les cuento a la gente mi vida transparente. Pero practico Tai Chi Yang. Y a veces no tengo nada de ganas, porque hace frío. Pero voy y lo hago. Y lo hago. Y no pienso. Yo soy como el tipo que le sumergieron la cabeza debajo del agua. Pero cuando empiezo a hacerlo, me siento tan bien. Ahí fluye la energía. Y después llego y estoy yo al 100%. ¿no? Es enchufarse con la energía que está disponible. La energía está disponible. Lo que es difícil es poner el enchufe. Ramón, bueno, vos decís que tenés un montón de seguidores, doy fe de eso, pero para que tengas más seguidores, los que todavía no te siguen, ¿a dónde tienen que ir? Bueno, estoy en varias plataformas, me han clonado muchas páginas, pero tengo una página web, ramonfreire.cl. De hecho, ahí subí unos juegos para potenciar la voluntad, que lo hice en videos, son gratis, es gratis, todo gratis. Ajedrez para niños, jóvenes, adultos y Golden Age. Todos los que quieran aprender a jugar ajedrez, para empezar a usar su mente, su intuición, mantener. No existe gente con Alzheimer que juegue ajedrez. Ojo. Es verdad. Los que quieran hacer gimnasia, ahí está. También subí varios libros para descargar. Acabo de subir un libro de la envidia, que lo hizo uno de los ministros de Franco, maravilloso, y remontándose a la época de los griegos. Hay hartos libros bonitos para descargar, para escuchar como audiolibro en PDF, y tengo conferencias ahí, los que quieran, tengo unos cursos también. ramonfreire.cl. Sí, déjame aclarar, cuando Ramón dice hay hartos libros, quiere decir hay un montón de libros. Es una de las primeras cosas que aprendí de los chilenos, porque ¿cómo que están hartos? Porque para nosotros estar hartos es estar cansados. Hay un montón de libros. Hay un montón de libros. Hay una miríada de volúmenes. Ay, Ramón, ¿cómo te quiero, Ramón? ¿Cómo te quiero? Bueno, te agradezco tanto por haber compartido este rato no conmigo solamente, con todos los antisistemistas explícitos, que son un montón. Te agradezco tanto. Y el desafío, como siempre, es cruzar la cordillera, tanto para allá o como para acá. Pero muy pronto nos vamos a volver a ver. Eso acá tienes muchos admiradores. Cuando yo dije esto, ¿en serio? Sí, el que se junta con Salvucci, sí. ¡Oh! Y hay una especial, Fernanda Polanco de Chile, que te ama. Fernanda Polanco me dijo, por favor, saluda. Un beso, Fernanda. Te mando un beso, Fernanda. Bueno, Ramón, muy pronto nos vamos a volver a ver. Sí, muy pronto. Te agradezco tanto y ya saben, la mejor manera de colaborar con Antisistemismo Explícito es difundan esta entrevista maravillosa, esta charla que acabamos de tener con Ramón, es histórica, difúndanla. Bueno, Ramón, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un abrazo muy grande. Saludos, Adrián Salvucci. Volveremos a volver pronto. Y ya saben, el martes que viene estaremos nuevamente junto a Adrián Salvucci, como siempre, haciendo Antisistemismo Explícito de Día de Marte. Bueno, chau, Ramón. Gracias a todos. Gracias a ti. Nos vemos. Esto fue Antisistemismo Explícito. Somos antisistema, porque el sistema es anti nosotros. Hasta la semana que viene.